Ni Mbappé, ni el VAR, ni la apatía ofensiva del primer tiempo. Al Real Madrid nunca hay que darlo por muerto, y menos en un domingo de resurrección, cuando todo apuntaba al 0-0, cuando parecía que otra vez la liga se escapaba, apareció él, Valverde el pajarito, con un zapatazo de esos que se clavan en el alma del madridismo. Un gol en el 93 que no solo vale 3 puntos, vale seguir creyendo, vale resistir, vale silenciar a toda esa maquinaria montada semana tras semana para desestabilizar al único equipo que jamás se rinde. El once inicial de Ancelotti ya dejaba entrever que el partido no era uno más. Ceballos titular tras su lesión, y el regreso del 4-4-2 preferido del míster, ese que no pudo usar toda la temporada porque, según dejó entrever en rueda de prensa, ha tenido que hipotecarse por las decisiones de otros. Palo elegante pero claro, a una dirigencia que realiza fichajes sin consensuar con quienes realmente se juegan el pellejo cada fin de semana. Desde el minuto 1 el Madrid quiso morder, y lo intentó una y otra vez por la banda de un Vinicius eléctrico, ya que sin Mbappé en el campo sancionado todo el peso ofensivo recaía sobre el brasileño. Y ojo, porque el francés no solo se le notó ausente, también se le notó pitado. Sí, tremenda pitada la que le cayó desde el Bernabéu mientras las cámaras lo enfocaban en la grada. Un gesto, una señal, una herida abierta. El primer tiempo fue plano, casi desesperante, un solo remate a puerta. El Madrid tenía el balón, pero no encontraba las grietas. Y eso que Bellingham salía con unos Predator que eran una auténtica obra de arte, dignos del Museo del Fútbol. Pero ni con botas mágicas se abría esa muralla del Athletic, que sigue siendo el equipo menos goleado de toda la liga. La segunda parte fue otro cuento. Rodrigo y Camavinga avisaron pronto. El Bernabéu empezó a rugir y Carleto movió ficha. Adiós Ceballos, hola Hendrik y cambio de dibujo. Bellingham pasaba a jugar como enganche y la presión sobre los vascos aumentaba. Rodrigo y Vinicius se ponían a bailar dentro del área. El asedio era incontrolable y parecía que el gol caería. Y así fue, golazo de Vinicius, pero momento, apareció el VAR y el nuevo modus operandi del CTA en esta liga. Revisión eterna y exasperar al equipo blanco, para que al final se decida lo que ya sabíamos desde el momento en que Vinicius metió el gol. Se buscó la anulación y se concedió. Y ojo que Hendrik estaba detrás del balón, pero el show de CTA tenía que aparecer. Anulación, gol borrado. Y mientras tanto en la grada, Mbappé pedía que se agilizara el juego, como si no supiera que en España el VAR solo se mueve rápido cuando el que tiene que ganar es otro. Porque esa es la realidad, esta herramienta no es neutral. Si hay que revisar un penalti a favor del Madrid, pues que no se vean las imágenes hasta mañana. Si hay que anular un gol, se buscan frames hasta encontrar algo. Pero al revés, jamás ocurrió, ni ocurre, ni ocurrirá. El fútbol moderno. Pero esto es el fútbol moderno. Y algo que no pasó desapercibido es que en el gol, Vini con la cara desencajada ni lo celebró, ni siquiera una sonrisa. Fue la imagen de un tipo dolido tanto por la semana difícil del equipo como por las críticas personales que lleva cargando en silencio. Y no solo fue el gol anulado, también hubo un penalti clamoroso a Bellingham. El defensor del Athletic no toca el balón, toca su bota, lo desequilibra, pero ni una imagen con lupa, ni una repetición, nada. El VAR otra vez no quiso verlo. Otro episodio más de esta liga que parece hecha a medida del eterno rival. Pero a pesar de todo eso, a pesar del VAR, de la apatía, de los palos encubiertos, apareció él. Valverde en el 93, cuando ya nadie lo esperaba, sacó un latigazo que dejó a Unai Simón congelado. Ni reacción, ni sombra, golazo. Gol con alma, gol con rabia, gol con justicia. Desde la grada, Mbappé lo celebraba como un madridista más, y en redes Marcelo reaccionaba como si lo hubiera marcado él, porque ese gol lo gritó hasta el último rincón del madridismo. Y ahí, entre abrazos, rabia contenida y corazones al borde del colapso, apareció una imagen que lo dice todo. Ancelotti fundido en un abrazo sentido con Valverde. No hacía falta decir nada. Era la foto de un equipo que pelea, que sufre, que se arrastra si hace falta, pero nunca se rinde. Una foto para enmarcar. Al final, el Madrid se lleva 3 puntos vitales en un partido donde Modric volvió a estar sobresaliente, Vinicius fue puro sacrificio y Bellingham, bueno, además de sus Predator, dejó una actuación que bien mereció más recompensa. Y cuando todo se acabó, Ancelotti lo dejó claro. Vini es y será importante por lo que hace dentro del campo y por su actitud. ¿Mensaje para otros? Jugador muy importante para nosotros, no solo por lo que hace en el campo, sino también por la actitud que tiene. Puede que sí, puede que no, pero lo que está claro es que este Madrid sigue vivo. Y sigue vivo a pesar del VAR, del CTA y de todos aquellos que llevan meses intentando apagarle la luz. Hoy con un solo gol, Fede Valverde encendió de nuevo la llama.